Bueno, creo que ahí solucioné el tema del audio. Estamos partiendo. Mientras tanto en el streaming, porque todavía no empiezo en la radio, voy a esperar a ver si ahí los amigos me avisan de que esto está correcto. Eh, mm, Vamos a ver si está transmitiendo esto. Vamos a ver. Bueno, el audio se debería haber solucionado. El tema del sonido tenía duplicado, me pasó la otra vez, tenía duplicado el micrófono, el de la cámara y el que estoy usando aparte, entonces se empiezan a pelear por la salida y se escuchaba mal. Bueno, ahí la Vanessa me está avisando de que ahora sí. Bueno, qué bien, entonces eso quiere decir que estamos bien ya para empezar este interesante programa acerca de la astroteología, que es el origen de las religiones, y no solamente eso, sino que se podría decir de que es el origen del sistema de control global que tenemos hoy día sobre nuestras cabezas, desde nuestras mentes principalmente. Así que vamos allá ahora. Bueno, ahí me está diciendo Javier Aguilar, Terito también, Cochema, que está todo bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a partir entonces en la radio. Partimos ahora en un minuto, yo creo, para empezar con este interesante tema que es bastante difícil también explicarlo solamente con palabras, así que tengo unas gráficas que les tengo que mostrar para poder explicitar bien lo que les quiero manifestar, porque es bastante difícil en el fondo explicarlo con simples palabras, pero bueno, vamos a ello. Bienvenidos, habitantes del mundo al revés. Aquí estamos como todos los viernes, empezando una nueva emisión, esta vez otra vez tarde por el problema de la bulla que había acá en el centro con respecto al paso de Chile a semifinales, así que había un carnaval aquí, era imposible transmitir con tanta bulla. Así que estamos partiendo este interesante programa que trata sobre la astroteología, que es el origen de las religiones. Sería conveniente que las personas que están escuchando a través de la radio, ojalá se pudieran conectar al streaming que estoy haciendo en este momento en mi muro de Jorge Zamora, que también va a estar en el de Josaco Nexus, obviamente Facebook, donde también voy a compartir unas imágenes que son muy importantes para poder explicar lo que hoy les tengo como tema, que es la astroteología, que es el origen de las religiones. Así es que voy a compartir en este momento el link en mi otro muro de Josaco Nexus para ya empezar con el programa, por lo tanto lo van a poder ver tanto en el muro de Jorge Zamora o en el de Josaco Nexus. Ya, ahí quedó compartido entonces, también si lo quieren compartir ustedes, esta información bastante importante y relevante para poder entender los fenómenos religiosos y de control que están ocurriendo en este mundo al revés. Ahora, obviamente que ahí el chat está abierto para que los amigos puedan preguntar, puedan decir, aportar al tema, digamos, hacer sus menciones con respecto a este interesante tema. Ahora, la astroteología, para que más o menos lo entendamos, es el origen de todas las religiones, las sectas, las logias secretas y o discretas que pululan por todo el mundo. Esta tiene su origen en la observación que hacía el hombre de su entorno, de darse cuenta de que la naturaleza respondía a un poder superior que encarnó principalmente en la imagen del sol, una manifestación del Dios invisible que con su luz permitía que la vida germinara, siendo la agricultura la base que sostuvo el modelo astroteológico al ver que gracias al sol y la naturaleza las semillas germinaban. Por lo tanto, la astroteología parte básicamente de la observación del firmamento, de la observación de la bóveda celeste y del sentir en el fondo del hombre primitivo de que había algo más allá, digamos, de lo que es netamente visible o metafísico. Así es que lo metafísico es eso, es algo que está más allá de lo físico, más allá de lo visible. Y por lo tanto fue armando finalmente un panteón de deidades o de dioses
que les fue otorgando atributos y les fue otorgando ciertas cualidades. Por eso es que tenemos tal cantidad, una gigantesca cantidad de dioses en la antigüedad. Hoy día se han reducido, digamos, en cuanto al culto, porque pasamos de un politeísmo a un monoteísmo, es decir, de adorar muchísimos dioses a adorar uno solo. Ahora, por lo menos lo que yo siempre he manifestado, que creo que el Dios material es uno solo, finalmente, es un Dios mental principalmente, y este Dios está subdividido en un sinfín de otros dioses, digamos, y que conforman el panteón arconte, que conforman, digamos, este sistema de control mental que vamos a ir dilucidando poco a poco acá ahora, hoy, en este momento, y en vivo y en directo, y que tiene que ver también con el hecho de que finalmente independiente de que creamos o no en un Dios, hay un tema de control muy potente, muy fuerte detrás de esta instancia, digamos, de astroteológica que se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, prácticamente todas las culturas que han perdurado sus vestigios en el tiempo han construido su panteón de deidades a través de la observación de la bóveda celeste. Los caldeos fueron los creadores, o bien a ellos se les entregó el conocimiento de lo que conocemos como el zodiaco. Esta es una palabra que deriva del griego zodiacos, que significa el camino de los animales. Siendo entonces este el sistema de programación de las mentes, cuyo rol es el de principalmente anular a las conciencias. Es por ello que los signos y las personas nacidas bajo estos tienen rasgos tan bien definidos, ya que los signos zodiacales son en el fondo una programación que se enmarca en el programa general de la mente que gobierna el mundo material. Este es un mundo matemático, por cierto, donde nada ocurre al azar. Entonces la observación del cielo se derivó en todo el sistema de control que hoy podemos observar desde la religión, la masonería y otras escuelas de conocimiento oculto. El sol siempre ha sido la principal deidad en todas las culturas alrededor del mundo. Este ha sido representado de innumerables formas como Apolo para los griegos, Horus y Amenra para los egipcios, Tamuz para los babilonios, Moloch para los cananeos, Inti para los incas, Huitzilopochtli para los mexicas, Amaterasu para el Japón antiguo, Itzamna para los mayas, Shamash para los mesopotámicos, acadios y babilonios, y Tonatiuh para los aztecas, entre muchos otros. Y digo entre muchos otros porque en realidad hay muchísimos dioses solares alrededor del mundo, a través del tiempo y de todas las culturas. Pero como les digo, finalmente todo pareciera apuntar de que es uno solo y el mismo, que se modifica a sí mismo, digamos, a través de los tiempos y de las culturas con respecto a su forma, a su sistema, pero es básicamente el mismo: adoración, temor, sacrificios humanos principalmente, y la cosa no ha cambiado. El tema es que este tema de los sacrificios ha salido del mundo visible para convertirse, digamos, en un rito absolutamente privado y que corresponde a la élite, a la élite en el fondo, que es la agenda sinárquica, que protege de alguna manera la agenda arcóntica, que es la agenda de estas deidades, de estas entidades en el fondo, que son tan imaginarias como reales al mismo tiempo, al ser mentales, digamos, principalmente, y que no se puede negar en el fondo su influencia. Ahora, aparte del sol que todos conocemos y que tiene diversas manifestaciones, ya sea como Dios en sí mismo o como la luz de Dios, también hay otro sol al que la élite mundial rinde pleitesía y sacrificios, y que es Saturno. Otrora una enana marrón, hoy apagada, pero que hace unos 60.000 años aproximadamente, este era la principal deidad solar de un culto oscuro y satánico que hoy se conoce como el culto a Saturno. Bueno, antes de continuar voy a ver si el audio está bien, si estamos... Ahí la Alejandra Barra ya le dice que interesante. Sí, este es un tema muy interesante porque esto es fundamental para poder entender qué es lo que está pasando hoy día. Como vamos a ver cuando ya termine el programa y lo revisen, se van a dar cuenta que realmente todo lo que está ocurriendo hoy día viene desde que el hombre empezó a darse cuenta de que a través de la observación de la bóveda celeste de los cielos, había algo allí que en el fondo estaba ejerciendo un poder de control sobre el ser humano. Ahora vamos a observar una fotografía
como les había comentado. El culto a Saturno hoy continúa vigente y se practica de forma encubierta en el Vaticano, y la mayor prueba radica en que en plena plaza de San Pedro está el obelisco original de Amen-Ra sobre una estrella de 8 puntas que representa a Ishtar Inanna, la reina vampira de los sumerios. Lo que ahí se representa es la lucha de los arquetipos masculino o eléctrico del obelisco de Amen-Ra en contrapartida con la estrella de 8 puntas femenina o magnética de Ishtar, la reina de los cielos. Es una especie también de unión sexual de los componentes masculino y femenino que en la densidad de este mundo material no armonizan, sino que intentan someterse el uno al otro. Este es el origen de toda la debacle y el caos en el mundo, la no armonización de las dos fuerzas principales que rigen el mundo visible, que son la electricidad y el magnetismo. Ya lo decía Nikola Tesla cuando indicaba que si queremos entender este universo debíamos hacerlo en energía, vibración y frecuencia. Bueno, ahí estamos observando la Plaza San Pedro, como ustedes pueden ver. Allí está el obelisco al centro, esto es justo en el balcón donde el Papa sale, digamos, está el obelisco, que es el obelisco original, no es una copia, es el obelisco original de Amen-Ra, que fue traído de Egipto hacia esas regiones. Si ustedes se fijan, tal y como les decía, este obelisco es el principio masculino del pene erecto, el obelisco eléctrico, obelisco de eléctrico, digamos, y está sentado ahí sobre una estrella de 8 puntas de Inanna Ishtar, que es la reina de los cielos, la reina sumeria, que representa a su vez el arquetipo magnético. Por lo tanto, ahí tenemos una especie de unión sexual, en donde está, digamos, el antecedente o el arquetipo magnético enfrentado o en colisión con el eléctrico, y que se usa en el fondo para tomar la energía de las personas y poder encauzarla para el sistema de control. Si ustedes se fijan, todo eso está, hay unas especies de arcos ahí alrededor de la plaza. Eso se puede ver muchísimo en esos arcos que utilizaban los egipcios, que eran como una especie de semios, y que en el fondo son catalizadores de energía. Ese mismo sistema lo podemos ver en las antiguas representaciones de Ra o de Atón, que era el dios solar, y lo podemos ver en muchísimos escudos, por ejemplo el de la propia ONU, por poner un ejemplo, que está el mundo y está también flanqueado por hojas de laurel, simulando también este arco en el fondo de control de energía. Por lo tanto, lo que estamos observando allí es una especie de sistema de manejo energético en el fondo, en donde no se utiliza para el sistema, digamos, de armonización, que debiera ser lo correcto, digamos, sino que se utiliza para la canalización de energías y para representar este modelo de colisión de las energías eléctricas y magnéticas, que sostiene en el fondo el modelo de caos que hay en este momento en el mundo. Ahora, vamos a ver otra foto ahora. Ahora, cuando se comenzó a crear el cristianismo bajo el concilio de Nicea en el siglo IV, esto no fue en realidad un cristianismo basado en las enseñanzas de Jesús, sino más bien fue un hábil plan de transformación del culto a Saturno o al Sol de manera encubierta, de modo que quien adorase la imagen de Jesús en realidad estuviera traspasando su energía espiritual al dios material, al dios solar o pagano. Así entonces, que lo que vemos que se comanda desde el Vaticano no es el cristianismo real, ya que los verdaderos cristianos del siglo I al IV fueron perseguidos y asesinados en masa por seguir precisamente el ejemplo de Jesús, que no era que Él vendría a salvarnos, sino que nos invitaba a trabajar la conciencia, para liberarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, Jesús no vino a buscar cristianos, sino a otros Cristos como Él. Por lo tanto, aquí hubo un secuestro de la imagen de Sanisa o Jesús, que en realidad se llamaba Emanuel, nuevamente el principio eléctrico, Emanuel, un maestro que vino a reivindicar las armonías entre las energías eléctricas y magnéticas. Por ello Emanuel, como les estaba diciendo, que es el principio eléctrico, tenía como esposa a Magdalena, que representa el principio magnético, Magdalena magnético. Ahora, si ustedes se fijan en la fotografía, eso es un montaje que se hizo respecto de la imagen del fresco que pintó Leonardo da Vinci acerca de la Última Cena. Llama muchísimo la atención de que Jesús está de rojo, que es el color del principio eléctrico,
y que se ve como una pirámide, es decir, se ve el triángulo, digamos, hacia arriba es el principio masculino o eléctrico, y el triángulo hacia abajo es el principio femenino o la vagina, también se representa así. Si ustedes están viendo el personaje que está de azul, hacia un lado, que está sacado, digamos, del lado izquierdo de Jesús, derecho de él, digamos, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, pero se vendría a ser María Magdalena, que era su contraparte magnética. Y por lo tanto está en azul, que el azul representa el color, digamos, del principio magnético. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos también desde el mundo visible, digamos, los principios eléctrico y magnético con respecto a los colores. Para no extender mucho este video, quien quiera ver, hizo una explicación bastante interesante en un video que hice que está en mi canal, que se llama El Resplandor, acerca de la película de Stanley Kubrick, y que ahí también se ve muchísimo de esto mismo que estamos hablando hoy día con respecto a la astroteología, y ahí explico más o menos cómo los colores, en este caso el rojo y el azul, tienen que ver con el engaño visual o la ilusión en el fondo en la que estamos insertos. Hay una explicación bastante más larga y exhaustiva del principio eléctrico, digamos, del rojo y magnético del azul. Y bueno, en ese sentido, cuando ustedes analizan esa obra de Da Vinci, uno puede darse cuenta de que efectivamente Leonardo tenía conocimientos, digamos, metafísicos respecto de este tema. Por lo tanto, no es casual que haya pintado a Emanuel de rojo, eléctrico, y a Magdalena magnética de azul. Si uno se fija en la mesa, principalmente hay peces. Ahí viene el concepto, como vamos a ver también más adelante, el concepto del ictis, digamos, arquetípico de Jesús como el pez, digamos, el pez que finalmente termina siendo un Aries, un cordero en la cruz. Bueno, vamos a ver si ¿qué dicen los amigos hasta aquí? No vaya a ser cosa que esté hablando solo. Bueno, ahí estamos. Ahí David Herrera dice: compartido a todos mis grupos amigos Jorge Zamora. Muchas gracias, David, por esa gestión, se agradece muchísimo. Y así también bypaseamos esta cosa tan extraña que me está ocurriendo últimamente, que a muchas personas no les llegan mis notificaciones o no pueden compartir algunas cosas que estoy compartiendo, y por lo tanto sospecho que hay una especie de censura a lo que estoy compartiendo, pero bueno, ahí se soluciona cuando me ayudan a compartir. Alfredo Alarcón Gómez dice: como sabemos, hay algunas culturas andinas que sacrifican animales y derraman su sangre en la tierra. Junto a esto, su religión es sincrética, ya que mezcla tanto ritos propios con ritos de la fe católica. Claro, exactamente, y finalmente todo termina siendo culto solar, culto a los dioses, que es uno solo en el fondo, es una mente de colmena en el fondo, el sistema arconte, y es uno solo dios, digamos, o son hartos dioses que conforman uno, si lo queremos ver también así. José Mabalmos dice: importante, interesante información. Gracias, Jorge. Bueno, hasta aquí seguimos avanzando. Entonces, por lo tanto, vamos a ver otra gráfica. La forma como se llevó a cabo esta mutación del culto solar al culto a Jesús fue a través de lo que se denomina el Sol Invictus, que es una alegoría a que durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte se celebraba el culto solar, observando que el Sol entre los días 22, 23 y 24 de diciembre moría en el horizonte y renacía como Sol victorioso ante las tinieblas el día 25 de diciembre, que fue entonces el día que le asignaron a Jesús como el de su nacimiento. De hecho, dentro del culto a Saturno, la Navidad es en realidad una festividad llamada las Saturnalias, que como una forma de festejar al dios solar, para los romanos, protector de las semillas y el vino. El emperador Constantino I, hacia el año 330 después de Cristo, fue el que impuso en forma definitiva el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús, en una movida de tipo política, para así mantener viva la tradición de las Saturnalias, esta vez encubiertas tras la imagen de Jesús. Esa imagen que estamos viendo, ahí estamos viendo el disco solar detrás de Jesús, que representa en una cruz, digamos, que eso es la imaginería zodiacal también, o el sistema finalmente del disco dividido en cuatro, que representa el invierno, el verano, qué sé yo, el otoño, el invierno, o los cuatro evangelistas también, si lo quieren ver así.
Y representa también obviamente el disco, digamos, del uso horario. De hecho, la palabra hora viene de Horus, que es un dios solar. La palabra horizonte también viene de Horus. Y por lo tanto, todo nuestro sistema está creado en torno al sol. Nuestro uso horario, en este caso esta deidad solar, digamos que no es el Jesús real, digamos, es un Jesús, digamos, que se utiliza para poder seguir trabajando, digamos, en forma encubierta con la adoración al dios Sol, a Saturno en este caso. Por algo lo que les decía anteriormente, que Amen-Ra o el obelisco, el principio eléctrico, digamos, del dios Sol, está ahí presente en la plaza de San Pedro, no es casual. Eso es absolutamente a propósito, porque es culto solar, es decir, el Vaticano continúa la tradición que se instaló, digamos, en el siglo IV a través de Constantino I, que no era cristiano realmente, sino que era culto solar neto, culto a Saturno. Bueno, vamos a otra gráfica. Jesús, lo más probable es que arquetípicamente naciera como un alfa omega, es decir, alguien atado al principio y al final, siendo la fecha entonces más probable el fin del día 20 de marzo e inicio del 21, al ser el punto exacto entre el principio y el final del zodiaco. Sin ir más lejos, a Jesús se le conocía como el pescador de hombres y su signo era Lictis, o el pez, con el que le conocen los cristianos. Es además una figura clave de la era de Piscis, en la que llegó al mundo, para preparar a la humanidad hacia la era de Acuario, dejando atrás las eras de Aries y de Tauro, donde en esta última se inició el culto solar a través de la adoración del dios Toro, que se podía ver en el culto a Moloch. Jesús dio de comer a una multitud al multiplicar 2 peces y algunos panes. Los 2 peces son la alegoría de su signo en el nacimiento, y su arquetípica muerte como Cordero de Dios marca su fin en Aries. Si nosotros vemos el círculo, digamos, zodiacal, podemos ver que el día 20 de marzo termina, digamos, la vuelta completa, y el día 21 comienza de nuevo. Por lo tanto, al ser, ahí está la imagen de la representación del alfa y del omega con el disco solar, la típica de Jesús, quiere decir que él es el principio y el final, él representa el inicio y el final, es decir, es el Uroboro, es esa serpiente que se come a sí misma la cola, digamos, y representa el principio cíclico, infinito, digamos, de morir, nacer, morir, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, este Jesús solar, que no, vuelvo a insistir, no es el verdadero Jesús, digamos, tendría su consistencia arquetípica, digamos, de nacimiento, más bien en Piscis, por ahí por el 20 de marzo, o si no, por ahí por el 21, finalmente, porque ahí está justo el principio y el final. Hay una serie muy interesante que se llama Dark, es una serie alemana. El otro día yo la había recomendado, hace rato en realidad la había recomendado en mi muro, que la vieran, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con el principio es el final, el sistema este del Uroboro, y que es bastante entretenida además, y que son 3 instancias de espacio-tiempo en un mismo lugar que se llama Vinden, en donde los personajes se repiten, digamos, estando muy jóvenes o niños, después adultos y después viejos. Es muy interesante la trama, y tiene que ver con este principio circular hermético de que el principio es el final. Y en el fondo, si ustedes, por ejemplo, toman cualquier círculo y ponen un punto en cualquier parte, ese punto va a significar el principio de la vuelta y el final de la misma. Por lo tanto, es tal cual. Es decir, cualquier punto puesto en un círculo va a ser siempre el inicio y va a ser al mismo tiempo el final. Bueno, pasamos a otra imagen. El nacimiento arquetípico de Jesús es la representación del sol en el firmamento, cuando éste parte desde su alfa hacia su omega, o muere a través del cielo. Allí se puede ver a Sirio como la estrella de Belén, y las 3 estrellas llamadas en la antigüedad como los 3 reyes magos son el cordón de Orión, y que indican al nacimiento del sol, en este caso camuflado tras la imagen de Jesús. Ahí podemos ver en la imagen cómo tenemos esas 3 estrellas del cinturón, del cordón de Orión, digamos, que siguen a la estrella Sirio, que vendría a ser la estrella de Belén, y marca lo que vendría a ser el cumpleaños, digamos, del dios Sol.
en lo que es el 25 de diciembre, el nacimiento, digamos, en lo que es el solsticio de invierno, en el hemisferio norte principalmente. Ahora, como contrapartida, la parte de la muerte de Jesús, también es parte del mito arquetípico del culto solar, ya que representa al solsticio de invierno, donde el sol muere por 3 días y revive como sol victorioso bajo la influencia de la cruz del sur, que se refleja en el firmamento entre los días 22, 23 y 24 de diciembre. Este mito viene de mucho antes de la existencia del propio Jesús y se puede ver en muchas deidades, siendo Mitra el último en tomar la representación del sol Invictus y de todas las imaginerías tras su figura. Es decir, que proviene de una virgen, tenía 12 apóstoles, que son los 12 casillas zodiacales, murió en la cruz, resucitó el tercer día, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos la representación, digamos, que de solar, digamos, de la muerte, entre los días 22, 23 y 24, donde el sol muere, digamos, en este solsticio de invierno, y finalmente lo hace bajo la cruz del sur. Por eso es que el cristianismo también de alguna manera toma la forma de la cruz, de la T de Tamuz, que es dios solar también muy antiguo, y que obviamente fue tomado y fue mutando a través del tiempo para finalmente terminar con la idea de que Jesús tiene que ver con la cruz. Ahora, obviamente que la muerte y resurrección es mito solar, neto y puro, y que fue traspasado, digamos, como imaginería a lo que supuestamente ocurrió con Jesús. Hay un libro muy interesante de un investigador español que ya no está, y que se sospecha mucho que a lo mejor lo hayan desaparecido, que se llama Andreas Faber-Kaiser, y que escribió precisamente un libro de Jesús, murió en Cachemira. No me acuerdo exactamente del título del libro, pero inclusive hay una tumba en Cachemira que se dice que es digamos, la tumba de Jesús, y que habría tenido descendencia con María Magdalena y 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Sara, y ella habría sido, digamos, el pilar de la estirpe merovingia, que finalmente vendría a ser todos los descendientes de lo que hoy día sería la nobleza negra principalmente, que son, en un programa anterior hablamos de eso, y vendrían a ser la élite sinárquica controladora, digamos, del culto solar en el fondo. Vamos a volver a una imagen que yo creo que es interesante respecto de lo que acabo de decir y que probablemente se nos pasó por alto. Vamos a ver si la encuentro. Esa imagen. Si ustedes se fijan en ese montaje, porque eso no está realmente junto, ahí María Magdalena, como les decía, junto con Jesús, sino que están separados, pero ahí se juntan, y si ustedes se fijan, entre medio de ambos, hay como una especie de cabeza, como si hubiese un bebé entre los dos. ¿Se fijan? Bajo principio magnético, azul, Sara, que vendría a ser la hija de Jesús y que, como les decía, sería la que originó la estirpe merovingia. Por lo tanto, nuevamente ahí Da Vinci está dándonos a entender de que él entiende todo este principio hermético. Él entiende que Jesús es el sol, él entiende que los 12 apóstoles son las 12 casillas zodiacales, él lo entiende perfecto, y nos da toda una clase en el fondo de metafísica detrás del fresco que pintó finalmente allí en Italia. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Vamos a continuar entonces en la imagen que... En esa imagen era donde estábamos hace un momento. Bueno, continuamos. El Sol es entonces el representante de la energía eléctrica, que ha sido por mucho tiempo la predominante sobre la magnética, creándose así el desbalance que trae el caos con que la élite, fíjense en el nombre élite eléctrico, nuevamente es una élite eléctrica, dominante, hace sus negocios. La cruz es la representación del Sol, es la división del círculo solar en las 4 estaciones del año, en los 4 grupos de signos zodiacales que representan el agua, la tierra, el aire y el fuego. La energía magnética hoy lucha por dominar a la eléctrica, es decir, no busca el balance por estar bajo el influjo inconsciente o mental que rige en el mundo material. Por ello hoy estamos asistiendo, por ejemplo, a un falso feminismo de tercera ola, que no busca la igualdad como con la parte eléctrica o masculina, sino que más bien intenta someterla para crear una dictadura equivalente a la del machismo, pero de signo inverso.
Es decir, estamos viendo desde el principio una lucha constante del principio eléctrico y el principio magnético. De hecho, si ustedes ven películas como El Código Da Vinci, Dan Brown también habla muchísimo de esto en términos metafísicos, y hay una escena que, si mal no recuerdo, un experto, no me acuerdo si el protagonista, le explica a una persona que este es el principio masculino y este es el principio femenino, lo dice claramente. Entonces, cuando tú tomas, digamos, los dos triángulos y los interpones, como en la famosa estrella de 6 puntas, ahí uno puede darse cuenta de que realmente, efectivamente, ese sentido metafísico del cómo es arriba, es abajo, uno puede darse cuenta de que está señalando dos fuerzas contrarias y equivalentes, que vienen a ser, como les decía, el principio eléctrico masculino o magnético femenino. Que la estrella en el fondo no está haciéndose un llamado a la armonización, sino que al enfrentamiento, que es básicamente lo que está ocurriendo en el mundo material. Sol Ramgala me dice ahí una copa en el cuadro de Da Vinci que hay entre los dos. Sí, efectivamente, así es. También Sol había dicho antes, dijo, en distintas culturas a las finales se explica lo mismo. Jesús, entre otras culturas, es como Buda, por dar un ejemplo. Claro, ahora el maestro real, digamos, el Sanisa, que hay mucha, digamos, información acerca de otro nombre que tenía Emanuel, que era Sanisa. Uno puede darse cuenta de que él viajó por Oriente, digamos, aprendió de los egipcios, de los maestros egipcios, y aprendió también en el Tíbet, y obviamente también aprendió de Buda. De hecho, Jesús fue budista, claramente. Y por lo tanto, como budista, también aprendió exactamente lo mismo que terminó predicando, que finalmente, para poder liberarse del mundo material, de las cadenas del mundo material, había que vencer a 3 grandes demonios o arcontes, que eran el miedo, el deseo y el apego. Y de alguna forma, digamos que, como les decía al principio, esto fue trastocado, fue modificado para poder usar la imagen de Jesús, pero para poder seguir con el culto a Saturno, digamos, que se hace de manera encubierta. David Herrera dice, una pregunta, ¿Jesús es nuestro maestro espiritualmente hablando? Sí, exactamente, es un maestro espiritual, no es un salvador, que son cosas completamente diferentes, como lo estaba diciendo en algún momento. El mensaje original de Jesús era, conócete a ti mismo, es decir, ve hacia adentro, el camino es interior, no es la ilusión que hay afuera, no es la Maya, esta diosa, digamos, hinduista que nos construye el mundo ilusorio, la Matrix. Por lo tanto, Jesús, exactamente al igual que Buda, hablaba del conocimiento interno. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, decía también por ahí un panteón griego, que es básicamente lo mismo. Es conocimiento hermético, conocimiento espiritual, en el fondo, que ha sido de alguna manera trastocado, puesto al revés, en el fondo, para ejercer un sistema de control. Bueno, vamos a seguir viendo otras imágenes. Bueno, aquí tenemos en esta foto, con respecto al dios Mitra, que es muy parecido a Jesús, prácticamente lo mismo, el mismo mito, digamos, que fue traspasado, digamos, a la era moderna. De hecho, la colina donde hoy se emplaza el Vaticano se denomina el lugar del vate o del adivinador. Es precisamente donde en la antigüedad se rendía pleitesía a Mitra. De hecho, ahí en esas colinas, en unas cavernas, ahí estaban los altares a Mitra. El título de sumo sacerdote mitraico, que era Pater Patrum, pronto se convirtió en el título para el obispo de Roma, el Papa. El escritor H.G. Wells, que era un erudito de estas materias, señaló en una oportunidad que muchas de las frases usadas por Pablo para Jesús eran las mismas usadas por los seguidores de Mitra. Es decir, la liturgia de Mitra es la liturgia de Jesús, es decir, tomaron la iconografía y ritos mitraicos derivados del antiguo culto solar y luego satanizaron a Mitra para echar a andar el nuevo culto al sol, que en el fondo es el mismo de siempre, pero de otra forma. Ahí tenemos en la imagen el buen pastor, tenemos la imagen de Mitra con el cordero, igual que Jesús, digamos, que era el mismo sentido básicamente del pez, digamos, que finalmente termina como cordero en la crux, en la muerte del sol, digamos, lo que estábamos explicando astroteológicamente hace un rato.
Eh, David Herrera dice: de las mejores transmisiones que veo. Muchas felicidades, Jorge Zamora. Muchas gracias, amigo. Bueno, espero que este material les sirva a muchos, porque la verdad es que es muy confuso, es bastante difícil de poder sintetizarlo y poder explicarlo, pero espero que a muchas personas les quede claro este asunto del culto solar encubierto, digamos, tras la imagen de Jesús. Bueno, el mundo ha estado dividido desde siempre bajo el influjo dualista de la lucha entre los arquetipos eléctricos y magnéticos, o masculino y femenino. Eso hoy se puede observar, por ejemplo, entre la lucha de un Estados Unidos eléctrico contra una Rusia magnética. Si uno ve los dos bloques principales de lucha, digamos, en el mundo, y uno tira, pone a uno a la izquierda, digamos, y otro a la derecha, uno puede ver claramente cómo la alianza del Imperio Británico con Estados Unidos es el principio eléctrico, digamos, dominante del mundo, y la alianza rusa-china es el principio femenino, magnético, que intenta de alguna manera contrapesar, digamos, el caos que existe en el mundo. Pero en el fondo, y tal y como lo estábamos viendo, no es que en el fondo exista una lucha real, digamos, entre lo que es Rusia y China contra la parte de Estados Unidos y el Imperio Británico, sino que simplemente son dos muestras, dos instancias del control que ejerce, digamos, esta sinarquía a través del manejo muy astuto que tienen de ambas energías. Entonces ellos están implementándolas de tal forma, utilizándolas, para que exista siempre este choque, y este choque claramente lo estamos viendo. De hecho, si nosotros analizamos, por ejemplo, ahí en la foto tenemos el principio masculino, que es el yang, o el femenino, que es el yin. Se fijan, tenemos los dos hemisferios cerebrales, que también son iguales, tenemos las dos columnas masónicas, que es Jaquín y Boaz, que también una representa el principio eléctrico masculino y la otra el femenino, y ahí podemos también empezar a ver cómo, por ejemplo, la estrella de 6 puntas denomina exactamente el choque, como les decía anteriormente, entre ambos principios, y ese es el origen del caos. Esa es la fuerza o la energía que utiliza la élite sinárquica para controlar al mundo. Ordo ab chaos en latín, orden desde el caos. Y es por eso que ellos no permiten un orden verdadero, ellos por eso no permiten la paz en el mundo, porque ellos están de alguna manera intentando hacer, no están intentando, lo están logrando en el fondo, hacer que ambas energías choquen constantemente para originar caos. Ahora, nuevamente, si volvemos a colocar el mapa, tenemos a Estados Unidos, el Imperio Británico por un lado, Rusia, China por el otro, y justo en Medio Oriente tenemos la estrella de 6 puntas, digamos, donde se está intentando también, o llevando a cabo, digamos, este choque, digamos, entre ambos principios, produciendo guerras, principalmente, produciendo genocidios, etcétera, etcétera. De hecho, en este momento en el mundo, como decía el programa anterior, deben haber entre 20 y 40 guerras, porque esto nos informa realmente de manera fehaciente, pero con eso se mantiene, digamos, el negocio bullante de las armas, que se deriva precisamente, digamos, de que estos dos principios, digamos, eléctrico y magnético, están en constante pugna, están en constante choque. Por ejemplo, el judeocristianismo es eléctrico y está basado en dioses solares, como hemos estado viendo en este programa. Y el Islam está basado en el arquetípico magnético lunar. De hecho, la imagen icónica del Islam es la media luna menguante. Es decir, siempre el mundo ha estado luchando contra sí mismo al no estar balanceadas y armonizando las energías base. Y si uno analiza a través, por ejemplo, de lo que en algún momento se había manifestado como estas cartas que de 1871, que algunos dicen que son falsas, otros dicen que son ciertas, pero la verdad es que la información es interesante, en donde Albert Pike, un masón de alto grado, le dice a su colega Mazzini, otro Giuseppe Mazzini, también otro masón, y le describe 3 guerras mundiales. Y la última guerra es básicamente una guerra que se va a implementar, digamos, entre lo que se denomina como el sionismo político, que vendría a representar el principio masculino, contra el Islam, que vendría a representar el principio femenino, y de esa forma se articularía una tercera guerra mundial. Por todos lados estamos viendo en el fondo cómo estos principios están constantemente chocando, y cómo evidentemente, digamos, a través de la lucha entre el hembrismo y el machismo, por ejemplo, que está muy en boga hoy en día, también lo estamos viendo, lo estamos observando.
a través de este feminismo falso, digamos, de tercera ola, que no tiene nada que ver con el original, que sí intentaba trabajar, digamos, bajo parámetros de la equidad y de la igualdad. Bueno, Alfredo Alarcón dice, por tanto, todos los simbolismos y ritos de la Iglesia Católica son prácticamente un culto mitraico o solar. Solo mencionar que el líder de esta, el Papa, usa una mitra papal, más claro echarle agua. Por supuesto, y también usa un gorro que si ustedes se fijan es como la boca de un pez, que eso es una referencia a un culto también antiguo pagano que era del dios Dogon, que era un dios pez. Por lo tanto, y también solar, obviamente. Así que por lo tanto siempre ha sido igual, siempre ha sido el culto al sol, digamos, lo que está detrás del sistema de control. De hecho, el principio eléctrico del obelisco eléctrico, el pene erecto ese, lo podemos ver en los 3 lugares desde donde la energía eléctrica comanda el mundo, que es el Vaticano, ahí hay un obelisco, en Londres, en la City también obelisco, y Washington, D.C. Ahí están, digamos, esta tríada de control, digamos, a través de la City de Londres, el control económico mundial, digamos, Washington, el poder militar, y el religioso desde el Vaticano. Ahí tenemos el control mental casi total. Por lo tanto, no podemos obviar esto. Es decir, todo está allí, pero la verdad es que es difícil verlo. Pero cuando uno ya empieza a entender cómo funciona la élite sinárquica, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tras bambalinas trabajando de manera hermética en contra de la humanidad, uno puede darse cuenta de cómo funciona todo esto. Vaticano, la Solram dice, el Vaticano, su estructura tiene otro tema, y qué ha ocurrido allí es horrible. Bueno, los sacrificios humanos, por supuesto, si el culto solar requiere de sacrificios humanos, los famosos holocaustos, y por lo tanto eso ha ocurrido, los incas, los aztecas, qué sé yo, los mayas, los egipcios, siempre han requerido sus dioses arcontes sangre, y eso lamentablemente eso continúa hoy en día. De hecho, existe, post Segunda Guerra Mundial, se mandó un equipo de arquitectos a revisar el estado de las principales catedrales de Europa, y se encontraron con la sorpresa de que debajo de los altares oficiales, entre comillas, los que están, digamos, expuestos a la luz de la gente, debajo, digamos, subterráneamente habían otros altares con canaletas, obviamente, para el tema del drenaje de la sangre y todo eso. Entonces, por lo tanto, efectivamente existían en ese momento, digamos, que se hizo esa investigación, cultos, sacrificios, digamos, rituales a este dios solar arconte, que requiere miedo y adoración, que si uno revisa por ejemplo a Yahvé en la Biblia, el dios original de la Biblia, uno se encuentra que requiere exactamente Dios y adoración. Si uno revisa la misa actual cristiana, que sabemos ya que no es cristiana sino que es solar, uno ve que el cura levanta una hostia, que es el sol, y dice de este cuerpo comeré, que es canibalismo camuflado, o levanta el cáliz y bebe vino y dice de esta sangre beberé, que es vampirismo, digamos, también encubierto, que no es otra cosa que el resabio natural, digamos, de toda una historia gigantesca, muy larga, digamos, de sacrificios y digamos de canibalismo y de vampirismo al mismo tiempo. Y eso está allí en el fondo, pero la gente no se da cuenta de que es todo como alegoría, es decir, y se usa la imagen, digamos, de Jesús para poder llevar adelante todo este culto solar satánico en el fondo. Alfredo Alarcón Gómez dice, la gorra papal es similar a las usadas por los faraones, que simbolizaban la unión del Alto y Bajo Egipto. Claro, exactamente, todo tiene que ver con ese principio, digamos, de cómo es arriba es abajo, o el choque entre lo masculino y lo femenino. Sol Ramgala me dice, se alimenta de eso. Bueno, el Vaticano, como les decía anteriormente, y cuando uno, bueno, si ustedes revisan o si van para allá, se pueden dar cuenta de que realmente hay una cosa muy fuerte con respecto a la imagen del sol. Por lo tanto, ahí está, es claramente sol eléctrico, es un culto eléctrico,
Y el Islam, por otro lado, es un culto lunar, básicamente. Ahora, eso no quiere decir que no tenga su componente eléctrico también, porque todo está, digamos, imbuido de todo. El ser humano es en parte eléctrico y en parte magnético, digamos, pero no necesariamente por ser hombre, digamos, rige la energía eléctrica. Pueden haber mujeres eléctricas y hombres magnéticos indistintamente. De hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, en el Islam, la Kaaba, que es ese triángulo, ese cubo negro, digamos, que está puesto allí en la Meca, digamos, uno puede ver cómo los feligreses giran en sentido de los anillos de Saturno, digamos, y si uno lo ve de afuera, uno ve claramente cultos a Saturno también, por lo tanto también tiene que ver con eso, también es parte de lo mismo. De hecho, las sondas Cassini en algún momento tomaron una foto a Saturno, al planeta Saturno, y en el hemisferio o en el polo sur, digamos, se encontró un hexágono, que es una representación en 2D, digamos, de un cubo, y en el otro lado se puede ver claramente una tormenta gigantesca que es un ojo, que simula que es lo que podría ser el ojo que todo lo ve, que se representa en la pirámide típica que vemos en el dólar, por ejemplo. Esa fue una creación iconográfica de Adam Weishaupt, que fue el creador de los perfectibilistas de Baviera en el año 1876, el 1 de mayo, que fue una instancia, digamos, para poder infiltrar la masonería y poder controlarla, digamos, desde el propio Vaticano a través de los jesuitas, y ocurrió tal cual. Así que por lo tanto todo está, digamos, influenciado, ambos principios, digamos, tienen que ver uno con el otro, pero principalmente el principio eléctrico, como les decía, está tomado y puesto en el mundo material desde el principio de la dualidad para que choquen y no armonicen. Porque la diferencia o la gran diferencia que hay, digamos, con respecto al mundo espiritual, al mundo real, al mundo verdadero, al mundo al derecho, es que allí estos principios están unidos, son uno solo, son una sola cosa. Es el principio unitario, digamos, espiritual. En cambio, en el mundo material es un principio dualista, es un principio de división, es un principio de enfrentamiento, digamos, a toda orden, digamos, y que da origen a toda la lucha que hay en el mundo. De hecho, la izquierda contra la derecha es parte, digamos, de esa división dualista, qué sé yo, los cristianos, perdón, los religiosos contra los ateos, también lucha dualista, y todo lo que de blancos contra negros, el racismo también lucha dualista, el feminismo contra el embrismo o feminismo de tercera ola contra el machismo también es una lucha dualista, y constantemente se va representando de esa forma la dualidad para que siempre se esté peleando. Estados Unidos, Rusia, principio femenino contra Estados Unidos, principio masculino, como les decía anteriormente, también ahí está representado claramente lo que es esta lucha entre los dos lados, entre los dos bandos. Solram dice, convertir el agua en vino, ¿a qué se refiere con el vino también? Bueno, el vino es la sangre, principalmente. Cecilia Hidalgo Farré dice, el vino representa la sangre, exactamente, el principio vampírico ese de tomar en la misa la sangre. Javier Aguilar dice, los símbolos son poderosos y nos los han insertado en la mente, los vemos por todos lados a diario, en los ritos religiosos, en los símbolos patrios, en la astrología, etcétera. Así como han movido a la humanidad desde siempre, lo han puesto en nuestras narices. Exactamente, de hecho hay un principio muy claro, digamos, de esta élite sinárquica que dice, si quieres esconder algo a todo el mundo, ponlo frente a sus narices, que es un poco lo que hacen desde Hollywood, por ejemplo, que nos ponen la realidad en modo fantasía aquí en nuestras narices. Obviamente nosotros no la podemos creer. Por poner un ejemplo, la película Monsters Inc., que es para niños, refleja bastante bien lo que es el principio de Arconte de alimentarse a través del miedo. ¿Qué hacían los monstruos en esa película? Se ocultaban en los closets, salían y el niño gritaba, capturaban el grito en unos contenedores y eso era alimento, que es el miedo que representa el alimento. Por lo tanto, nos ponen la verdad, digamos, de lo que hay detrás del mundo arconte, del mundo, digamos, de dominación arconte, en modo fantasía, para que cuando uno lo diga, la otra persona le diga, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurre si eso es una película para niños? Es imposible que sea así. Pero así es, tal cual.
Bueno, Cecilia Hidalgo Farré dice ritual macabro. Bueno, todos los rituales en el fondo que se llevan y que son de adoración, digamos, y que lo podemos ver en Levítico muy bien descrito en el Antiguo Testamento, como Yahvé le dice, pone, digamos, como una especie de manual, cómo se tiene que degollar al carnero, que en el fondo era el cordero, digamos, del sacrificio, que en el fondo probablemente eran los primogénitos de las tribus de Israel, tal como también se hacía en otras culturas. Entonces, por lo tanto, ahí claramente podíamos ver cómo se presentaba este dios mental, digamos, solar, y requería su alimento, que eran dos principalmente, que era el miedo y la adoración. De hecho, cuando uno, por ejemplo, analiza el Corán, que fue dictado a través de un arcángel, el principio eléctrico nuevamente, llamado Gabriel, nuevamente principio eléctrico. Todos los arcángeles son principio eléctrico: Miguel, Samael, Gabriel, Rafael, qué sé yo, Daniel. Todos estos ángeles, digamos, son eléctricos y le dictan a Mahoma, digamos, el Corán, y uno puede ver, por ejemplo, la descripción de la creación en sí, que dicen que el hombre fue creado de arcilla, los ángeles de luz, del principio eléctrico, y los jinns o demonios fueron creados, digamos, de fuego sin humo. Y cuando Yahvé se presentaba frente a Abraham, por ejemplo, lo hacía en una zarza ardiente que no expelía humo, por lo tanto era fuego sin humo. Por lo tanto, el Dios que se describe principalmente a través del propio de la propia Biblia, el propio Antiguo Testamento, viene a ser una descripción casi exacta, digamos, del principio eléctrico de los arcontes que dominan, digamos, el mundo a través del lado masculino principalmente. Entonces, Yahvé era un arconte, claramente, el rey de los arcontes. Por otro lado, si uno, por ejemplo, analiza bueno, hay una pregunta interesante, a ver, antes de seguir con lo otro. Bueno, que estaba hablando exactamente lo mismo siempre. Ahora, Hugo César dice, ¿por qué Saturno? Bueno, Saturno, como les decía al principio, yo creo, de esta transmisión, Saturno era un sol también. Es un sol que se le denomina el sol apagado, y que toda digamos la adoración se traspasó principalmente hacia la imagen del sol apagado, finalmente. Por eso que es Saturno, por eso que se utiliza la imagen de Saturno, digamos, como dios solar, indistintamente del sol que vemos aparecer todos los días, pero es básicamente, en el fondo, es el sol oculto. Siempre tenemos que entender que estas cosas herméticas ocultas siempre lo hacen a través de disfraces, tal como Jesús no es el sol en sí mismo. En este caso puntual, Saturno no es el sol que vemos, sino que es el culto al sol, no es el sol que vemos, sino que es el sol apagado, sol negro o Saturno. Alejandra Barra dice, me sumo a la pregunta, ¿por qué adoran a Saturno y no a otro planeta? Bueno, lo que decía al principio, antiguamente, hace más de 60.000 años, el astro principal era Saturno, y de ahí viene, digamos, el principio hermético de la adoración saturnal. Por eso las Saturnalias, digamos, por eso también, y todos los dioses solares que vinieron después. Eso he hecho como dos programas en el fondo, uno que se llama, para no extenderme tanto con eso, que lo hice exclusivo, que lo pueden ver en mi canal de YouTube, youtube.com/mar, que se llama así, tal cual, el culto a Saturno, y ahí explico, digamos, con hartos detalles por qué en el fondo se adora digamos, a Saturno, digamos, como dios solar, a través del planeta Saturno principalmente. Cecilia Hidalgo Farré dice, radiación eléctrica, emanaciones de la zarza ardiente. Claro, el principio masculino, el principio eléctrico estaba puesto allí. Carmina de la Parra dice, pero no era un dios arconte, sigue siendo que no, por supuesto, sigue siendo un dios arconte, mental principalmente. La mente es un principio eléctrico, básicamente. Cuando uno ve, por ejemplo, o analiza el cerebro, toda la sinapsis es eléctrica, completamente. Los sentidos funcionan eléctricamente. De hecho, en la película Matrix, cuando Morfeo le dice a
a Neo acerca de qué es la realidad, le dice, bueno, impulsos eléctricos en el fondo que nuestros sentidos finalmente interpretan como la realidad. De hecho, por ejemplo, el sistema visual humano, los fotones, digamos que pasan a través del sistema ocular, digamos, del iris, etcétera, pasan a través de la retina, eso es tomado por el nervio óptico y es convertido en impulso eléctrico. Es electricidad pura, lo mismo el gusto a través de la papila gustativa, lo que es tacto, el olfato, lo mismo, todo es electricidad finalmente. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos, como decía Tesla, y lo dije anteriormente, saber de qué se trata todo esto, hay que ver todo en frecuencias, en vibraciones, es energía pura, todo lo que hay acá. Los átomos son energía pura en el fondo. De hecho, en la película Matrix, que yo creo que vamos a hacer un programa sobre esa película, porque en realidad hay que decodificarla, es muy interesante lo que hay ahí. Cuando Neo ve el código, digamos en la película, cuando deja de ver la realidad, empieza a ver el código, está viendo los impulsos eléctricos que está detrás de la realidad que le toca, de la que le toca participar. Dice Liz Vega, dice, ¿por qué las entidades demónicas no las podemos ver? Porque ellos son están en otra dimensión, están aquí mismo, digamos, pero en otra dimensión, y su principio eléctrico, digamos, es invisible. Tú, por ejemplo, la electricidad en sí misma tú no la puedes ver, sí puedes ver la manifestación de la electricidad a través de los tubos fluorescentes, de las ampolletas, etcétera. Pero son principalmente mentales, como les decía, y son eléctricos. Ellos tienen la capacidad, igual que en la película Matrix de Smith, por ejemplo, del agente Smith, que podía tomar los cuerpos, poseerlos, digamos, y pasar a ser ellos mismos, digamos. En la película Matrix lo vemos y los arcontes lo hacen, los demonios, las posesiones demónicas, en el fondo es eso. Es el principio eléctrico que toma posesión de un cuerpo. De hecho, la palabra él significa Dios en el hebreo antiguo, por lo tanto, nuevamente se vuelve a representar, digamos, el principio eléctrico detrás del Elohim, que también es un principio eléctrico, pero en plural, es decir, son hartos dioses, como les decía. Esto es una cofradía, digamos, de muchos arcontes que indistintamente pueden ser muchos o pueden ser uno solo. De hecho, en el Génesis podemos ver la palabra que dice, hagamos al hombre a nuestra, la frase que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural, porque es el Elohim, es decir, son varios dioses los que están actuando, que indistintamente, como les decía, pueden ser uno solo, un solo arconte. Jochema Olmos dice, entonces el ser humano fue creado por los arcontes únicamente para reciclar almas. Casi, porque las almas son, a ver, para que lo entendamos, las almas se crean cuando un espíritu encarna en un cuerpo, se crea el alma, que viene a ser como una especie de doble, digamos, astral del cuerpo físico, digamos, pero no es espiritual. El espíritu es otra cosa, el espíritu es absolutamente invisible, no tiene reflejo en el mundo material, el alma es finita. Al tiempo que muere el cuerpo, muere el alma. Es la contenedora, es a través del principio egipcio del Merkaba. Mer es el alma, el Ka es el Ki o el espíritu real, digamos, el ser real, inmanente, imperecedero, incognoscible en cierta medida, e increado, es decir, eterno, y el Va viene a ser el cuerpo físico. Entonces, por lo tanto, a través de esa idea, digamos, que traen los egipcios, podemos ver que alma y espíritu son cosas diferentes. El ser real es el espíritu, ese es el ser inmanente, la conciencia real, digamos. Entonces, por lo tanto, los arcontes lo que hacen es, para poder mantener prisioneros a los espíritus, han implementado este sistema de cosecha. Entonces, entramos en la Matrix, existimos, tenemos una vida a través de un alma, obviamente, una psique, o una mente, morimos y somos reciclados y vueltos a meter, digamos, en la ruedita del hámster. Entonces estamos ahí constantemente bajo el principio del Uroboro que les decía anteriormente, esa serpiente que se come la cola a sí mismo en un principio cíclico de déjà vu, muy largo, no es eterno en el fondo, pero es muy largo. Y obviamente la gente tiene que pasar por muchas vidas probablemente para darse cuenta de que, o lo que era el principio, digamos, de la rueda del samsara, para darse cuenta de que en el fondo esto es un déjà vu. Esto es eso es repetir constantemente, nacer, crecer, morir, constante, digamos,
y que es absolutamente absurdo, digamos. Entonces, por lo tanto, bajo las premisas de los maestros verdaderos, digamos, que dicen que el camino es hacia adentro, llaman de alguna manera a cortar la rueda del samsara, a cortar la rueda de encarnaciones y a liberarse a uno mismo, digamos, de la Matrix, del mundo visual, de la mentira ilusoria que a través de nuestros sentidos, digamos, estamos constantemente recreando, o a través de nuestra mente. Bueno, creo que ya estamos en la hora de programa. Espero haya sido de provecho para ustedes, para poder entender un poquito mejor cómo es que funciona este mundo al revés, porque literalmente está al revés, es decir, en vez de armonizar los principios eléctrico y femenino en esta realidad ilusoria, en realidad están puestos a chocar entre sí constantemente, produciendo toda la debacle en el fondo que observamos día a día a través de los noticieros, en donde intentan constantemente recrear los dos principales alimentos, que son la adoración, como les decía anteriormente, y el miedo principalmente. Así que muy agradecido de las personas que han estado mirando, que han sido bastante, y de los que han estado participando, obviamente también muchas gracias. La Luz Marina Delgado dice: hola Jorge, desde Uruguay, muy interesante programa, todos los símbolos son apasionantes en cuanto a su significado oculto. Sí, ahora a propósito de esto, los símbolos no tienen ninguna carga, ni positiva ni negativa, en el fondo se las da uno. Por lo tanto, finalmente cuando uno quiere tomar un símbolo y lo quiere tomar positivamente, lo puede hacer, digamos, respecto de la intención que tiene el creador del sigil, que es el símbolo mágico, digamos, que va a utilizar. Ahora, en realidad no es muy recomendable meterse en temas mágicos, tratar de aprender magia, porque pasa un poquito como lo que pasa con el anillo de Sauron en El Señor de los Anillos. Tú tienes el anillo y sabes que es muy poderoso, pero a la larga sabes que ese poder te puede corromper, te va a atrapar, que era básicamente lo que pasaba en El Señor de los Anillos, y por eso no lo podían usar como arma y decidieron destruirlo. A propósito, tuve un programa hace un tiempo atrás, que lo pueden encontrar en mi canal EMAR, en YouTube, sobre el tema de una decodificación, digamos, del Señor de los Anillos, que resultó muy interesante y también tiene mucho que ver con lo que vimos hoy día. Así que bueno, muy agradecido. Vamos a estar el próximo viernes con otro interesante programa, que lo más probable va a ser una decodificación de la película Matrix. Así que nos vamos a ver el próximo miércoles a eso de pasadas las 23 horas. Hoy día partimos tarde por el tema de la bulla ambiente que había. A eso de las 23:15, 23:30 aproximadamente, vamos a estar con otro interesante programa del mundo al revés. Así que me despido aquí ahora en el dial de la radio y nos estamos escuchando el próximo viernes. Chao, chao. Bueno, ahí estoy fuera de la radio, ya estoy solamente con el streaming y no me queda más que darle las gracias por haber estado presentes aquí en este programa, que espero haya sido claro. Jochema me lo dice, muy claro, Josaco, gracias, muchas gracias, y bueno, les dejo un abrazo muy grande y nos vamos a estar viendo el próximo viernes entonces con una interesante decodificación de la trilogía de la película llamada Matrix. Un abrazo, chao, chao.